Tomen asiento, hermanos. Hemos dicho ya anteriormente que uno de los eslogan, motos, se dice en inglés, de la Reforma fue después de las tinieblas, luz, ¿no? O luz después de las tinieblas, post tenebras lux. Es una frase tomada del libro de Job, del capítulo 17, verso 2, si me equivoco, no es el 2, pero está tomado del libro de Job, donde él también habla en esos términos. Está en latín, fue tomada de la Vulgata Latina en ese tiempo, que era la Biblia oficial, la única Biblia oficial que podían usar los sacerdotes y el pueblo de Dios. Así que nadie podía usar otro idioma. Todo se discutía en latín, todo era en latín. Entonces, los reformadores toman esa frase post tenebras lux para reflejar la realidad de que Dios estaba trayendo la luz de su evangelio en medio de las tinieblas que se vivían. Isaías 49, donde comenzamos esta mañana. Entonces les invito por última vez a ponerse en pie para leer la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo: mi siervo eres tú, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Pueden tomar asiento, hermanos. Estas palabras que estamos leyendo fueron escritas aproximadamente 700 años antes de la venida de nuestro glorioso Señor Jesucristo. 700 años, hermanos, se dice fácil, pero es muchísimo tiempo. Esta nación, voy a redondearles el número, tiene 250 años. Comparado con 700, o sea, es la tercera parte. Y de ahí, desde que vino el Señor hasta acá, han pasado 2000 años. Pero lo que nos maravilla no solamente es la antigüedad, sino la exactitud de esta profecía dada por este profeta, que tiene que ver con un siervo que va a ser de luz, de salvación para todas las naciones. Es increíble porque este siervo, Isaías,
está ejerciendo su ministerio en pleno Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento está en plena vigencia, y él está anunciando de una salvación no solo para Israel, sino para todas las naciones. Ahora, esta salvación primero parte, como ustedes pueden ver conmigo en el versículo 1, de la elección que hace Dios de un siervo. A un siervo al cual Él le va a encomendar este trabajo de salvación. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos, Jehová es Dios, eterno, todopoderoso. Dice, me llamó desde el vientre de mi madre. Ahora, ¿qué significa esto? Primero, el que llama es Dios, el eterno. Y cuando se habla de ese nombre, tenemos que distinguir cuando en las Escrituras se está refiriendo al Padre, se está refiriendo al Hijo, ¿verdad? Porque tanto el Padre como el Hijo es un solo Dios, un Dios eterno, no creado, todopoderoso, omnipresente, más grande que el universo, santo, glorioso. Y aquí se está hablando de que Dios es el que llamó a este siervo y dice desde el vientre de su madre. Si nosotros afirmamos que esto se refiere a Cristo, como lo vamos a demostrar, como el pasaje mismo lo muestra, a nuestro Señor Jesucristo, y cuando dice desde el vientre, que lo que nos está dando a entender, hermanos, es que, y sabemos, Cristo no comenzó a existir en el vientre de María. Él es preexistente, Él es eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. O sea, en el principio de la creación, Él ya era. Juan 1:1, Juan lo dice bien claramente en muchos pasajes. Cristo es eterno, es Dios, quien se hizo hombre. Cuando acá dice, me llamó desde el vientre de mi madre, se está hablando de qué? Primeramente, la encarnación. Que este ser es un ser humano. Y Cristo se hizo hombre como tú y como yo, pero Cristo no es hombre. O vamos a decirlo así, Él es Dios, pero se ha hecho hombre. Y Él se ha hecho hombre y su humanidad ahora sí es permanente. O sea, Él es Dios y hombre. Entonces, lo que notamos es que el Señor, de nuevo, este pasaje nos habla de alguien que es humano, por eso está en el vientre de una mujer. Pero también nos habla de que la elección de Dios ya estaba hecha, o sea, es previa a su nacimiento, a su existencia. La esposa de uno de los pastores más famosos del mundo, que ella también predica a veces los domingos, en una ocasión ella dijo que Jesús era un hombre común que fue escogido por Dios en el bautismo de Juan. No, él no era un hombre común. Él es Dios hecho hombre y ya desde el vientre, él vino, es decir, su existencia está determinada por el propósito que Dios tenía para su vida. Cuando Cristo vino al mundo, Él no vino por accidente. Su encarnación, ser engendrado en el vientre de María, nacer, todo estaba determinado por Dios. No fue un accidente. De manera paralela, cada persona que nace, desde el punto de vista de Dios, y sobre todo nosotros los que decimos que somos cristianos, ya tenemos de Dios un propósito. El llamado de este siervo entonces es aún previo a su existencia, no está basado en su existencia, en si qué iba a hacer como para decir, este hombre es bueno, entonces lo voy a escoger Dios. No, este es el Hijo amado. Y su elección tiene propósito, porque fue llamado desde el vientre.
su existencia, hermanos, la existencia de Cristo tuvo propósito desde el vientre de su madre. Algo parecido vemos con Juan el Bautista, ¿verdad? Desde el vientre de su madre, desde su anunciación, Dios le dice a Zacarías, ¿para qué iba a venir Juan el Bautista? Le da el nombre y le dice cuál es el propósito de ese niño que va a nacer y cómo debían de criarlo. A propósito, les quiero decir que así debiéramos criar a nuestros hijos. Como si tuvieran realmente un gran propósito en Dios, en vez de estar criándolos para que sean felices solamente. Debiéramos criarlos. Eso es lo que vio la madre de Moisés en el bebé, en Moisés cuando era bebé. Dice que lo vio hermoso. Y esa palabra implica no es que era bellísimo, porque para toda madre su bebé es bello, sino que vio como propósito. Y por eso lo trató de preservar, aun cuando la sentencia de muerte estaba sobre él. Y ya no pudiendo esconderlo más, lo encomienda a la providencia de Dios y Dios lo salva. Entonces, este es alguien que es llamado desde el vientre, ya nace con propósito. El ángel le decía a María, el ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Hijo del Altísimo. Pero este mensaje comienza en el verso 1 dirigiéndose a las costas. Dice, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Ya con solo estas palabras nomás se nos está diciendo que este mensaje acerca de este siervo no era solo para Israel, sino aún para pueblos lejanos. Y aún la palabra costas en el hebreo significa islas también, significa regiones, también puede significar la costa, pero se podía entender como lugares muy, muy, muy lejanos. Y para el judío, lo que está profetizando Isaías, si tú eras un judío de esos, como era Saulo antes de su conversión, esto hubiera sido chocante, porque ellos sabían que esa terminología de las costas y de los pueblos lejanos incluía a los gentiles. O sea que yo no creo que el mensaje de Isaías haya sido comprendido muy bien en ese tiempo. Miren lo que dice aquí en Génesis 10. En Génesis 10, verso 2, verso 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet en español, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Verso 2, los hijos de Jafet. ¿De quién salen de Jafet? Todos los que los judíos conocen como los gentiles. Los goyín, como les llaman. En el verso 6 se habla de los hijos de Cam, de la tierra de Mesopotamia, y de ahí nacen los de la tierra de Mesopotamia, los cananeos, etc. Y en el verso 21 los hijos de Sem, particularmente el linaje hebreo. Pero de los gentiles, dice en el verso 5, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a la familia, en sus naciones. O sea, la mención de Isaías obviamente está hablando de los goyim, de los gentiles. Y acá mismo en Isaías, hermanos, en el capítulo 42, verso 1, también se dice, aquí mi siervo, yo les extendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Este siervo del cual está hablando Isaías no es otro sino el propio Jesucristo nuestro Señor, del cual Él en su encarnación se dice, el Padre dice, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. De nadie más se ha dicho eso en la historia. Un contentamiento perfecto del Padre en este hombre, Jesucristo, quien es Dios hecho hombre. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones.
¿Cómo podía entender un judío de ese tiempo? Es más, un judío de este tiempo, ¿cómo puede entender a Isaías? Donde ellos han centrado todo en Israel como nación en cuanto a la carne, y fuera de Israel no hay más nada. Hace muchísimo perdieron el rumbo y el propósito por el cual Dios los eligió como nación. Y todavía están perdidos y nosotros oramos por ellos y anhelamos la restauración, la salvación de muchos de ellos. Entonces lo primero que vemos en Isaías 49 es la elección del siervo, su escogido. Luego en el verso 2 vemos que este siervo va a ser el instrumento de victoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. ¿Qué significa? Su arma va a ser su boca, la palabra, lo que él dice. Y la palabra, por eso en las Escrituras, se compara a una espada de dos filos. La palabra de Dios es el arma para conquistar. Es el arma que puede penetrar en un hombre y partir todo el interior del hombre, exponer todo, dejarlo desnudo ante Dios para que el hombre vea su desnudez y se arrepienta. A Cristo en Apocalipsis se le ve montado un caballo y con una espada aguda. Esa espada es la palabra. Mal hicieron muchos, aún a nombre del cristianismo, en usar la espada no de la palabra, sino la espada de verdad para tratar de imponer el cristianismo en las naciones. Nuestras armas, hermanos, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y en la armadura que describe Pablo en Efesios, la espada es la palabra de Dios. Es la única parte de la armadura que es ofensiva, es decir, para atacar. Entonces, el instrumento de victoria de este siervo es la palabra de Dios. Y él goza de la protección de Dios porque dice, me cubrió con la sombra su mano. Y cuando dice, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba, es que él es el arma de la victoria. ¿Cómo puede vencer el cristianismo? ¿Cómo puede vencer la iglesia al mundo? Por la palabra de Dios, con la palabra de Dios. ¿Cómo venció Cristo a Satanás? Con la palabra de Dios. Pero si el mismo cristianismo no conoce la palabra y se avergüenza de la palabra de Dios, para no ser tratado como intolerante o extremista, ¿cómo piensa vencer a las tinieblas? ¿Qué luz va a hacer huir a las tinieblas? Y esto es lo que pasó en la Reforma. Dios despertó el corazón de esos hombres religiosos, primero en su mayoría, todos católicos romanos, los comenzó a despertar a la luz de su verdad. Y esa luz de su palabra fue la espada que ellos tenían. Porque podían decir, así dice el Señor. No, así dice Roma. No, así dice el Señor. Entonces es Cristo el arma de victoria. Y por eso es que cuando decimos, a veces con drama y ay, el mundo está avanzando, nos están ganando, nos están quitando las escuelas, los hijos. ¿Cómo es posible eso? Si el mismo Señor dijo que las puertas del Hades no podrían resistir el avance de la iglesia. O sea, el mismo Cristo presenta a la iglesia como su cuerpo en actitud de victoria. Pero nosotros mismos no creemos en el poder de la palabra de Dios. Creemos más bien en el poder de la seducción, de caerle bien a la gente, de tratar de ser buena gente. ¿En qué momento les hablas la palabra de Dios? ¿O les hablamos? Entonces, hermanos, Cristo es el arma
de victoria con la palabra de Dios. Y es una victoria segura. Lo tercero que vemos en el verso 3, cuando le dice así, me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Es que esto está determinado por Dios. Vemos aquí la soberanía de Dios. Es Dios quien determinó, mi siervo eres, oh Israel, que significa príncipe con Dios, y le dice, en ti me gloriaré. Dios encargó, vamos a ponerlo así, sobre los hombros de su Hijo, que realmente Él sea glorificado. Cristo fue el único que amó perfectamente al Padre e hizo la voluntad del Padre perfectamente. Y Dios fue glorificado. Él vino al mundo más para glorificar a su Padre. También vino a salvarnos, no se malinterprete. Pero salvarnos es justamente el parte del plan de traer gloria al Padre. Cuarto, en esa soberanía divina, en el versículo 3, de nuevo vemos que Cristo es el siervo designado. Israel significa príncipe con Dios. A Cristo le ha entregado toda autoridad, todo poder, todo dominio. Por lo tanto, Israel, como me refiero a Jacob, llamado Israel como nación, son solamente tipos de Cristo. La nación de Israel es, cuando Dios le llama a mi hijo a la nación de Israel, realmente no está diciendo, la nación es mi hijo, pero la nación representaba al hijo, es un tipo de Cristo. Israel es el hijo tipológico de Cristo. Y Dios se glorifica en este siervo por medio de la palabra que él habla. Pero en el verso 4 leemos algo interesante. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Acá parece que Cristo está desanimado, ¿verdad? Que el siervo está desanimado. Y lo que nos olvidamos es que nuestro Señor se hizo hombre. Y como hombre, ¿ustedes creen que Él sufrió o no sufrió la burla, el menosprecio, el escarnio, la traición? ¿Ha sufrido alguna vez cuando alguien lo ha traicionado a usted? Cuando alguien se ha burlado de usted, lo ha menospreciado, lo ha insultado. ¿No duele cuando lo insultan a uno? Este versículo lo que nos muestra es que Cristo, nuestro Señor, en su humanidad también sufrió. Por un lado, en Isaías 42 se nos dice que Él no va a desfallecer, que Él no va a desmayar, o sea, Él va a seguir hasta el final. Pero aún así, igual nosotros, al ser hombres, en muchas ocasiones nos desanimamos, desmayamos, porque la lucha, el trabajo es muy duro. Porque las decepciones, las traiciones son difíciles. Y yo admiro a esos hombres en la fe que a pesar de la oposición y todo, y a veces desanimándose, en ellos se ve el poder de Dios que los levanta para que sigan continuando. Porque otros dicen, no, ya mejor me voy y renuncio. Uno de los pastores más famosos en Estados Unidos, un buen pastor. Él en una ocasión contó cómo en su propia iglesia, y es un buen pastor, un buen hermano, uno de los más reconocidos actualmente, pero de los buenos pastores que Dios ha dado. Como en una ocasión, parte de sus ancianos armaron un motín contra él porque no estaban de acuerdo con algo, y se fueron con parte de la congregación, cuando ellos todavía no eran la multitud que son ahora, son una iglesia grande. Y él narra y él dice, eso para él fue muy doloroso. Yo lo entiendo, ¿Cómo sería de doloroso cuando Noé en Deuteronomio le dice a Israel que él sabe, les ha hablado de Dios, los ha guiado, los ha pastoreado y les dice, yo sé que ustedes van a adorar a otros ídolos, o a ídolos mejor.
O cuando yo le comentaba a los líderes, cuando Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, le dice, yo sé que después de mi partida, imagínense todo el trabajo, los ha tratado como trata a una madre a sus hijos, como un padre. Ha sido un buen ejemplo para ellos, ha trabajado, les ha dado la doctrina, ha trabajado incansablemente, de día y de noche. Y los reúne y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. Y de aún de entre ustedes mismos. Ese es por si acaso parte del dolor de servir a Cristo, a Dios. Entonces ese versículo 4 nos habla de esa experiencia de aflicción del siervo. Nos habla del trabajo, del agotamiento y 3 años invirtiendo en Judas Iscariote para que termine traicionándolo. Pero no dejó de ir a la cruz. Ese cuando dice ahí en vano he trabajado no es una afirmación final, es la experiencia de como diciendo esto pareciera que es en vano. Pero no, el Señor fue porque Él sabía del fruto de su aflicción. Él fue a la cruz, pero no crean que Él siempre estuvo. Aún a sus discípulos le jaló las orejas a veces. Hombres de poca fe, le dijo. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y trabajando y trabajando. A veces los pastores se preparan y estudian y no viene nadie al culto. Se preparan reuniones de oración en iglesia y no llega gente a orar. ¿Y qué creen? Que esos pastores son de acero y no importa. ¿Cómo se siente usted que prepare una mesa, que prepare una comida, invite a la gente y nadie llegue a comer? Cuando eso le pasa a un niño, como a veces los medios han publicado, de niños que invitaron a toda la clase de su escuela a su cumpleaños y nadie llegó al cumpleaños. Cuando eso sale publicado en los medios, toda la gente reacciona y les trae regalos. ¿Cómo puede ser? Entonces servir al Señor trae eso. Y Cristo en su humanidad sufrió también. Quinto, antes de pasar al quinto punto, ahí vemos el trabajo, el agotamiento, pero fíjense en el verso 4 dice, pero mi causa está delante de ¿quién? O sea, es como que estuviera haciendo esto en vano, pero ¿quién me va a juzgar? Mis hermanos, mi recompensa no viene de ustedes. La recompensa mía no va a venir de ustedes. Es el Señor el que va a estar delante de él todo, que dice que es su hijo, su siervo, y él es el que le va a decir, ven, buen siervo y fiel, sobre poco te fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y a otros le va a decir lo que vimos esta mañana. No, va para la izquierda. Si tú estás buscando recompensa de los hombres, entonces tanto trabajo, esfuerzo. El Señor sufrió también en ese aspecto, pero Él sabía que su juez era Dios y mi recompensa, dice, con mi Dios. Es Dios el Dios de la recompensa. Todos en este cristianismo en este cristianismo de este tiempo, que todo el mundo dice, yo no importa, igual voy a estar en el cielo. Mira, a ver, ¿cómo lo digo? Porque yo algunos estaría pensando, ¿y si este hermano o esta hermana fuera al cielo, dónde lo pondría? Si aquí no he tenido ni lo he visto. Pero la recompensa viene de Dios.
Y uno tiene que ser firme. Sí, parece a veces... yo recuerdo el testimonio de un pastor, un buen pastor, o sea, no dejó el ministerio él por pecado, no dejó el ministerio, pero él decía, estoy agotado. Tengo que estar atendiendo problemas de hermanos. Él lo decía, no estoy diciendo que yo estoy usando su nombre para... No. Pero él tenía una congregación grande, o sea, es otra cosa. Él era pastor a tiempo completo, es otra situación. Pero está diciendo, estoy agotado. Pero en lo que yo más veía en él era la decepción, la frustración. Y cierto, si eso ya predomina en alguien, mejor es que deje. Pero así, hermanos, es otra cosa cuando tú sabes que le vas a rendir cuentas a Dios y la recompensa viene de Dios, no viene de la iglesia. Y cuando uno ve las estadísticas, la cantidad de pastores que renuncian, que el promedio de duración de un pastor en Estados Unidos ha bajado a 3 años, después de 3 años. Cuando uno ve que la escasez de misioneros que hay, porque ¿qué vas a ganar si quieres ser misionero? ¿Qué, te vas a hacer millonario en las misiones? No vas a ganar en las misiones. Pero no te olvides que Dios es fiel y que Dios te va a sostener. Él te va a ayudar. Quinto, verso 5. ¿Qué tiene que ver esto con la reforma? Ahorita lo vamos a ver rapidito. Porque yo estoy convencido que no puedo dar toda una historia de la reforma en una hora. Entonces, el énfasis es el Evangelio y cómo Dios obra y el propósito de Dios a través de la historia. Entonces, en el verso 5 tenemos, ahora pues, dice ¿quién? ¿Quién lo dice? Jehová, lo dice Dios. Hermanos, si lo dice Dios, eso está sellado. Eso no lo mueve, pero ni un milímetro, ni toda la humanidad, aunque empuje en contra. ¿Y qué dice Dios? Dice de nuevo, miren estas palabras, el que me formó desde el vientre, ¿se dan cuenta? Para hacer, ¿qué conciencia de tener de por qué yo he sido creado? ¿Cómo podemos tener más conciencia de que yo he sido creado para ser basquetbolista o no sé, que yo cantante de ópera? ¿Cómo puede ser que tengamos más conciencia de eso, de un propósito natural que conciencia de un propósito divino? Eso es por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero si somos hijos de Dios, comenzamos a adquirir propósito divino, porque cuando Dios llama a los que Él salva, como hemos estado viendo en la mañana, Él llama con propósito, y el que es salvo siempre tiene sentido de llamamiento. O sea, es imposible que yo diga, yo soy salvo, pero Dios no me ha llamado a nada. No tiene sentido, porque la manera en que Dios salva es con llamamiento santo. O sea, para ser de Él, para ser útil a Él. Y lo mismo se dice, por ejemplo, de los creyentes en Tesalónica. Cuando ellos escucharon el Evangelio, y Pablo le dice, yo sé que, ¿cuál es la evidencia de que ustedes han elegido? La manera en que han recibido el Evangelio. Y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Y esperar de los cielos a su Hijo. O sea, es que no puede ser que uno he sido salvo ¿para qué? ¿Para que Dios me va a tener como una planta en la tierra? Pero yo sé, hermanos, a veces nuestra vida es tan interesante y tan ocupada y queremos vivir en un nivel tan que el llamado puede esperar, decimos nosotros. Pero lo que no sabes es que en el día del juicio final Dios te va a decir, ¿sabes qué? Dios sabe si yo y tú le vamos a servir o no. Y es como el evangelio que se da a todo el mundo o las invitaciones se dan a todo el mundo. Pero ¿quiénes responden? Entonces, este decreto de Dios viene desde la eternidad
lo cual muestra que hay un propósito en el ser creado de nuevo. Verso 5 habla para hacer volver a él a Jacob, o sea, como un instrumento de salvación, congregarle a Israel, ¿no? Esto Dios lo ha determinado, no lo determinó Israel, no lo determinó Isaías, es Dios quien determinó todo esto. Estimado seré a los ojos de Jehová, la exaltación, la promoción viene de Dios. Cristo por eso buscaba el agrado de su Padre. Cristo no buscaba el agrado de la gente, Él buscaba el agrado de su Padre, y quien le exaltó fue su Padre. ¿La iglesia lo exaltó a Cristo? No. Fue el Padre quien lo exaltó a Cristo. Sé que esto es contrario a la forma de criar hoy día de los padres, ¿no? Que dice, exalta a tu hijo aunque no haga nada. Exalta a tu hija. No, aquí Cristo vivió para agradar a su Padre y fue exaltado. Hermanos, el poder de Dios dice, el Dios mío será mi fuerza. El Espíritu Santo vino sobre Cristo, que es Dios también, y lo llenó, lleno del Espíritu Santo, Él comenzó a ministrar por el poder del Espíritu. Y el poder del Espíritu fue el que lo resucitó. Cristo podía resucitar por sí mismo, pero Él se entregó completamente. Y fue el Padre quien le levantó, fue el Espíritu Santo quien lo resucitó. Es más, hasta la ascensión de Cristo, hermanos, no, ¿Cristo podía haber ido al cielo solo, sí o no? Cristo fue llevado. Imagínense. Claro, Él ascendió obviamente, pero en cambio Satanás es lo contrario. Satanás es aquel que dice, sin tener los méritos, yo subiré. Yo voy a estar ahí. Yo me merezco estar en el cielo. ¿Qué pasa acá? Sin agradar al Padre, rebelándote con el Padre. ¿Y quieres estar ahí? No, agrada al Padre. No, pero hermano, está enseñando salvación por obras. No, te estoy enseñando el carácter de Cristo. Ya hemos sido nosotros adoptados en Cristo, perdonados, justificados. Pero no esperes posición sin relación. No esperes recompensa sin trabajo. ¿Alguna vez lo ha llamado usted un jefe? Si usted ha tenido un jefe y le ha dicho, ¿sabes qué? He visto tu trabajo y acá está una recompensa. Pero este no es un jefe cualquiera, este es Dios que lo ve todo y que fue justo. Sexto, verso 6, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. La extensión de la obra del siervo es toda la tierra. Israel, es cierto, salvar de las tribus de Jacob, salvar un remanente, salvar y restaurar. ¿Por qué se usa la palabra restaurar ahí? Porque obviamente Israel se apartó de Dios. Por eso se usa la palabra restaurar. Pero también se usa la palabra de salvación hasta lo postrero de la tierra. Y ahí nuevamente la palabra luz a las naciones. Cristo es la luz a las naciones. La persona de Cristo y su obra, eso es lo que alumbra las tinieblas. Y el verso 7, por último, vemos que dice, así ha dicho de nuevo Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones y al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Hermanos, en esta declaración que hace Dios también,
Dios lo vemos como redentor, así ha dicho Jehová, redentor, salvador de Israel y santo. Dios nos muestra su carácter, es redentor. Tenemos un Dios que es salvador. Cualquier persona, hermanos, que realmente le clamara a Dios por salvación, Dios le escucharía. Pero tienen que creer en Cristo, porque no puede ser salvo uno sin justicia. La justicia la pagó Cristo, como se decía hace un momento. Él es redentor y Él es santo. Pero Él es santo. ¿Por qué tendremos que recordar siempre que Él no es solo redentor, sino también que es santo? Porque a veces nos olvidamos. Cuando alguien hace mucho énfasis en la santidad, se olvida de la gracia salvadora de Dios, muchas veces, y cae en legalismo. Y todo es doctrina de santidad, santidad, y nos olvidamos del Redentor. Y también del otro lado, de la otra manera, cuando hacemos mucho énfasis en la redención y en la salvación, muchas veces nos olvidamos que Él es santo. Y caemos en un libertinaje y comenzamos aún buenas doctrinas, a usarlas para olvidándonos que Él es santo. Pero esos dos aspectos de Dios, qué precioso. Qué preciosa es la palabra, hermanos, qué perfecto. Y en cuanto al siervo, dice algo que es chocante, porque le dice esto ¿a quién? Menospreciado de alma y abominado de las naciones. ¿Cómo es posible que este siervo glorioso lleve a cabo una obra tan hermosa de salvación y sea abominado, sea menospreciado? Qué terrible, hermano. La humanidad no va a ser condenada solamente por sus malas obras, sino por su odio a Cristo. La gente cree que la gente va a ser condenada solamente porque hicieron esto malo, y es cierto, va por la ley, serán juzgados, los que conocen la ley, etcétera, etcétera. Cada uno dará cuentas a Dios según su obra. Es cierto. Pero el mayor pecado del ser humano y el mayor pecado que yo tenía fue ser enemigo de Dios. Y los hombres, por naturaleza, menosprecian y abominan a Cristo. Ha habido varios, hay varios grupos, personajes, que sobre todo en ciertos estados de Estados Unidos, se paran a veces. Yo he visto varios videos, algunos evangelísticamente, otros como haciendo una encuesta, y le dicen a la gente, ¿usted cree en Dios? ¿Usted qué opina de Cristo? Interesantemente, los que abominan a Cristo están bien metidos en las ideologías de moda de hoy en día. Y en sus desfiles se burlan de Cristo. ¿Han visto eso del orgullo de los de arcoíris? ¿Cómo se burlan de Cristo? Pero ahora para nosotros, hermanos, realmente cuán apreciado es Cristo en su obra, en su gloria. Cuando dice ahí al siervo de los tiranos, es que Cristo como hombre fue puesto bajo la autoridad. Él es creador, co-creador de todo y se somete al César, o sea, por Poncio Pilato. Y Cristo, ¿cómo puede ser eso? Se sometió a las autoridades, el Sanedrín juzgando al Hijo de Dios. Los judíos juzgando a Cristo, al justo y bueno juzgándolo, despreciándole, golpeándole. ¿Cómo se puede entender esto? Pero Él fue exaltado, hermanos. Y la expresión que se usa acá en español es tirano. Bueno, hay distintas formas de traducir esa palabra del hebreo que tenemos, pero a nosotros nos sirve esta palabra porque nos da a entender que toda autoridad, desde el punto de vista de Dios, abusa de su autoridad.
y sobre todo con respecto a Cristo. Hermanos, las autoridades, como decíamos aún al comenzar el culto, están para servir a Dios, aunque no lo conozcan. Pero para eso Dios los puso. Y van a ser juzgados por ello. Ahora, ¿qué más vemos? El fruto de su obra. ¿Por qué? Dice, verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por Jehová. Qué precioso, hermanos, que en el fruto de su obra, aún de esos gobernantes, saldrán quienes adorarán a Dios. Son pocos, ¿eh? Son pocos. Son pocos. Pero qué bonito es ver cuando un presidente, cuando un rey, un gobernante, se postra ante Dios. Y él reconoce lo que Dios dice. Y cuán terrible y cuán tiranos se convierten cuando ellos menosprecian a Cristo y se creen superiores que Dios. Pero sin embargo, Dios es fiel en su decreto. Dice, fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Él va a hacer la obra. ¿Y qué tiene que ver este pasaje entonces, hermanos, con la reforma? Es fácil. La reforma protestante del siglo XVI, que comienza, digamos, casi tímidamente con esta publicación de tesis para ser discutida, solo por algunos por conocedores de latín que hace Martín Lutero al clavar las 95 tesis en Wittenberg, porque él ya venía estudiando, como se nos ha enseñado, Gálatas, Romanos particularmente y los Salmos, y él comenzó a entender que la justicia de Dios no se aplica a través de ciertas formas que se estaban practicando, porque el mayor problema del hombre es su relación con Dios, su falta de justicia. Y entonces esa publicación se hace popular en poco tiempo, la imprenta ya había sido inventada, se la traducen al alemán, llega en un mes a toda Alemania, y después la traducen a otros idiomas y comienza a inundar Europa, pero ya en Europa en muchos lugares ya había gente mostrando sus desavenencias con la religión establecida. Y Martín Lutero no tuvo toda la luz, pero sí tuvo mucha luz, sobre todo en el aspecto de la justificación por fe. En otros aspectos, hermanos, nosotros reconocemos que él era un hombre, como hombre también no tenía toda la luz. Ningún hombre, ningún pastor, ni siquiera el presente entiende todo, ni conoce todo, porque tenemos las Sagradas Escrituras. Por eso nosotros, aunque tengamos pastores y maestros, y gracias al Señor por ello, y buenos pastores y buenos maestros, a ninguno lo consideramos infalible. Esa es una gran diferencia entre nosotros y el catolicismo romano, que considera que su magisterio es infalible. Nosotros decimos no puede ser infalible porque ellos son hombres. La palabra es infalible de Dios, pero los hombres son falibles. Pero no solamente esto, usted tiene los mormones, tiene los testigos de Jehová, lo que sus líderes dicen, eso es. Y en muchas denominaciones también se cae en ese falso autoritarismo. Pero la noción, el entendimiento que Martín Lutero tuvo, por ejemplo, de la depravación del hombre, la esclavitud del libre albedrío humano y la justificación por fe, son excelentes y son una base, son un pilar. Hoy día se hablaba de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la justificación por fe, no basada en sacramentos, sino en la fe solo en Jesucristo. Pero de ahí el evangelio, hermanos, se comienza a esparcir por Europa, se comienza a esparcir rápidamente por los países nórdicos, baja hacia Francia, parte de Bélgica. Acuérdense que todo esto está ocurriendo en Europa, estamos hablando de los 1500. Y hubieron gobernantes, reyes que abrazaron la reforma,
algunos por convicción y otros por interés, porque la reforma definitivamente implicaba también una ruptura con el Papa como la autoridad suprema y los excesos que estaban habiendo en ese tiempo, porque el papado tenía propiedades extensas en muchísimos países, en muchísimas naciones, las cuales generaban un ingreso para el papado. Entonces también muchos príncipes vieron este movimiento como una oportunidad política para romper con Roma y dejar de pagar lo que se pagaba y que esos ingresos quedaran para ellos mismos. Entonces aún no todas las motivaciones en las reformas fueron puras en todas las personas, pero sí es cierto que esto que vemos aquí donde el siervo Cristo va a ser de luz para todas las naciones, es cierto que se comienza a cumplir. En Suiza dijimos, tenemos a Ulrich Zwinglio, que él es de la misma edad de Lutero, un hombre contemporáneo de Lutero, que también Dios lo usa para establecer reformas en el cantón al que él pertenecía. Juan Calvino en Francia, pero que después tiene que huir y se establecen en Ginebra. Y distintos, hombre, la reforma, hermanos, llega a países todos, recuerden que en un momento estaban dominados por el catolicismo romano. Y aún Martín Lutero fue excomulgado y declarado hereje. Cosa que sigue practicando la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy. No sé si sabían. En Estados Unidos hay un obispo que era representante del Papa aquí, del Papa actual, y que ha sido excomulgado, porque él difiere en sus opiniones con el Papa. Y la excomunión, hermanos, no es algo así sencillo. En mi país acaban de excomulgar hace un poco tiempo a 2 personas que son parte de un movimiento católico. La excomunión no solamente es decir, esta persona ya no es, lo sacamos, sino que y yo leí el edicto donde esas 2 personas no pueden asistir a la misa. Si asisten a la misa tiene que pararse la misa, no pueden comulgar. Eso se sigue practicando. Pero en esos días no solamente se usaba esas herramientas que se pudiera decir que eran herramientas bíblicas, en cierta manera, si se habla de la disciplina cristiana, sino que se usaba la violencia también. Y ustedes saben que a Martín Lutero se lo declaró proscrito y se dio el permiso para que cualquiera lo pueda cazar, matar en ese momento sin juicio alguno. Se dio la orden de eliminar todos sus libros de la faz de la tierra y al que lo cazaba se le iba a dar una recompensa. Es así que el duque Frederick lo pone a resguardo en un castillo por un tiempo. Pero en otros países no tuvieron la misma suerte, fueron perseguidos, fueron masacrados. Pero así la reforma va avanzando hasta que va llegando subversivamente a Inglaterra. ¿Quién gobernaba en Inglaterra a comienzos de los 1500? El famoso Enrique VIII, uno de los reyes más conocidos de Inglaterra. Conocido no tanto por sus virtudes, sino por sus muchas esposas y sus muchas amantes. Y por la manera en cómo él eliminaba a cualquier adversario o persona que caía de la gracia con él. Enrique VIII era católico, devoto. Un historiador dice que él iba a misa 2 días por semana. Él muy joven contrae matrimonio con Catalina de Aragón, que era hija de 2 reyes españoles, bien católica. Él era católico también. Esta joven, mayor que él, se había casado con su hermano mayor, pero el cual murió a los pocos meses de casarse. Entonces, su padre vio por bien y luego Enrique mismo tiene la convicción de que debía casarse con ella. Para poder casarse con ella, puesto que ella era la viuda de su hermano, necesitaban un permiso
papal especial, etcétera. Es todo una telenovela. El punto es que se casa con ella, pero ella al final le da a luz mujeres, la primera hija es María, pero después no le da un varón heredero. Y con los tiempos, a pesar que duraron casados varios años, él ya de por sí no practicaba la fidelidad en su matrimonio, pero él decide casarse con otra persona que le dé un heredero varón. Y ahí es donde comienza el problema para él, porque el Papa no permite, no le dan el permiso para que él se case con otra mujer, divorciándose de alguien que es fuertemente católica romana. Así que después de muchas argucias legales, usando la Biblia, mezclando con la historia, es todo otro cuento, Enrique VIII se llega a separar de Roma. Y no rompe con el catolicismo en sí, en su práctica, pero sí con el catolicismo romano y con el Papa. Y se declara cabeza del Estado y cabeza de la Iglesia en Inglaterra. Y así se forma lo que nosotros llamamos el anglicanismo, de anglos, los ingleses. Hermanos, ¿cómo puede una cosa así, que tiene motivaciones totalmente egoístas, carnales, fue lo que abrió la puerta para que la reforma comience a establecerse más fuertemente en Inglaterra? Años antes, o durante el gobierno mismo de Enrique VIII, pero poquitos años antes de su ruptura con Roma, William Tyndale, un inglés, un erudito, tuvo en su corazón traducir la Biblia al inglés. Más de 100 años antes, John Wycliffe, había traducido la Biblia del latín al inglés. Pero después de la muerte de John Wycliffe, él fue declarado hereje, sus huesos fueron buscados, fueron quemados sus restos, fueron triturados y tirados para que se pierdan del río al mar. Y se prohibió en Inglaterra la traducción de la Biblia. Estaba prohibido traducir la Biblia, entonces si tú no hablabas latín en ese tiempo, lo cual le sucedía al 99% de la población, porque solo los religiosos la hablaban, tú ni la misa entendías. Quizás llegabas a agarrar algunas cositas, pero todo era en latín, que la Iglesia Católica Romana le llamaba la lengua sacra del imperio. Pero Tyndale dijo que abraza también la reforma. Los reformadores desde Lutero, a todos los reformadores tenían la convicción de que la palabra de Dios, que es el arma de Dios, debía llegar a todas las personas. Y Tyndale arriesgó su vida bajo prohibición. Tuvo que escapar a Europa para imprimir sus Biblias. Y las Biblias de Tyndale comenzaron a llegar de manera camuflada a Inglaterra. De contrabando tenías la Biblia. Menos mal que, de nuevo, décadas antes la imprenta había sido ya hecha. Hasta que alguien se hace pasar como un amigo de la reforma y de estas intenciones, y no, era un traidor. Y lo entregan, y Tyndale es ahorcado, y sus restos son quemados por traducir la Biblia. Hermanos, la palabra de Dios es un tesoro que tenemos invaluable. Nosotros tenemos Biblias en nuestras casas y no nos damos cuenta de este principio que la sola escritura comienza marcando, nos lleva a la traducción de la Biblia. Así es como la Biblia llega a Inglaterra, primero clandestinamente, pero Enrique VIII en su ruptura con Roma permite que se lean las Biblias en las iglesias en Inglaterra. Pero Tyndale ya había sido muerto. Así que se sigue imprimiendo, se comienzan a llenar las iglesias de Inglaterra con una Biblia, costaban mucho, aún siendo impresas, y la gente comienza a leer y comienza a darse cuenta de la luz de Dios
comparado con las tinieblas que se practicaban. Y entonces comienza a haber un avivamiento, pero Enrique VIII muere. Y su hijo que le sucede, él era protestante, él también era hacía criado por tutores protestantes, pero él vive pocos años, jovencito muere. Y quien bien llega al poder es María, la hija que tuvo con la reina católica, de la cual él se había divorciado. Y cuando María viene a poner todo bajo el dominio católico romano de nuevo. Y comienzan a haber persecuciones y muertes. Y lo que estoy tratando de resaltar, hermanos, es que el camino de los creyentes, en muchas veces tiempos de la historia, ha sido solamente una identificación como seguir los pasos de Cristo Jesús. Yo pregunto, hermanos, si hoy día prohibieran leer la Biblia y tener la Biblia, bueno, quizás muchos cristianos dirían, tengo más tiempo para... Si te encontraban, en los días de la prohibición, si te encontraban con una Biblia en tu idioma, estabas acabado. Pero así fue como el movimiento reformado comienza a crecer en Inglaterra, pero hay un descontento porque desde Enrique, que se nombra cabeza de la iglesia en Inglaterra, sus sucesores, distintos sucesores, tratan de establecer un cristianismo que es una mezcla, tratan de tener contentos a todo el mundo y se forma un movimiento que se conoce como el puritanismo. Ese puritanismo trataba de purificar a la iglesia, llamémosle así anglicana, de sus errores, pero de tiempo en tiempo ese movimiento tenía influencia o pasaba a la persecución dependiendo del gobernante de turno. Elizabeth I, pudiéramos hablar de todo, de los James I, James II, o el rey Santiago, los reyes llamados Carlos, etc. Hay una guerra civil, por un tiempo el movimiento puritano tiene toda la influencia política, pero después eso pasa cuando Cromwell muere y vuelve de nuevo a experimentar persecución y se le comienza a conocer a ellos como el movimiento, como los separatistas o los no conformistas. Ya para 1600, para mediados de 1600 y finales de 1600 se comienzan a formar las grandes denominaciones reformadas como los presbiterianos, luego los congregacionalistas y los bautistas, cuya confesión de fe queda definida en 1689. Pero de nuevo, siempre había esas idas y venidas con respecto al gobierno. Así que algunos no conformistas tomaron la decisión de irse a otras regiones. Muchos partieron hacia Holanda. El movimiento puritano, hermanos, para mí es como una joya en el periodo contemporáneo del cristianismo. Hombres como John Owen, Thomas Goodwin, Richard Sibbes, tantos. Cuando uno ve el trabajo de esa gente en las Escrituras, ahí usted ve el hambre por la palabra de Dios. Un verdadero avivamiento. Pero algunos definen que el mejor lugar era venirse para el Nuevo Mundo que había sido descubierto menos de 100 años antes por Cristóbal Colón. Así que es así como comienzan a llegar grupos de expatriados ingleses, autoexpatriados, a una tierra que al comienzo se le llama Nueva Inglaterra, para poder expresar su fe con libertad. Y todas las primeras iglesias que vienen de allá de Europa, por el lado de Inglaterra hacia Norte de América, todas en su esencia eran reformadas. Mientras que lamentablemente, como desde México para abajo, España es quien tomó control de esas regiones,
por lo tanto la religión de ellos también. Y de nuevo es como de la luz a la noche, porque a veces nosotros decimos, hermanos, ¿por qué este país es tan próspero y por qué en nuestro país? Mucho tiene que ver la religión. Mucho tiene que ver la religión. Y por eso también cuando este mismo país abandona su fe, se ven las consecuencias. Ese movimiento llega aquí, hay un gran avivamiento a los dos lados del continente, tanto en ciudades, en estados, lo que era Estados Unidos en ese tiempo, finales de los 1600, comienzos de los 1700, y en Inglaterra. Y hubo un despertar muy precioso. Y es de ahí, de este país, que conforme va conquistando el resto de Estados Unidos, también estas iglesias van expandiéndose. Es que en los ya a finales de los 1800, pero sobre todo en los 1900, que es desde aquí, que surge un movimiento misionero a todas las naciones. Y comienza a llegar el Evangelio a América Latina. Aquí hay algunos que son tan jóvenes, pero los que son mayores, las personas mayores pueden recordar, América Latina era católica romana hasta el hueso. Ver una iglesia evangélica era quizás una cosa rara. Era casi como ver a Sasquatch, al pie grande, ¿cómo se le dice? No me acuerdo. A Bigfoot. Era algo bien raro. ¿Ver una iglesia evangélica? ¿Qué es? Yo recuerdo, imagínense, que cuando una iglesia bautista, ¿qué es eso? ¿Con qué se come? Pero el Evangelio llegó y fue a través de hombres también que quisieron llevar el Evangelio a nuestras regiones. ¿Cómo Dios le abrió la puerta a Estados Unidos en el campo misionero? Hubieron 2 guerras. ¿Cómo Dios usa eventos de ese tipo? En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos comienza entonces a aparecer como un gigante en el mundo, porque antes de eso no. Era Inglaterra. Inglaterra era la potencia mundial. Y antes de Inglaterra, lo que se conoce como, ahora pudiera ser Holanda y Bélgica, que eran un solo, ¿no? Un solo país, un solo imperio. Superpotencias. Y España, todavía Portugal, pero ellas van decayendo y Estados Unidos va surgiendo como potencia. Y en la Segunda Guerra Mundial, ni qué decir. Y todo el mundo quería lo americano. Y eso abre la puerta para que llegue el Evangelio por todo el mundo, hermano. ¿Eran gringos los que iban? ¿No eran gringos los misioneros? Pero ahora se está cerrando la puerta de nuevo para los americanos. En muchos lugares ya no son bienvenidos. Y yo confío que Dios puede usar tu vida para la expansión de su reino. Les invito a ponerse en pie. Cristo fue establecido por Dios, hermanos, para ser luz a todas las naciones. Que sea Él realmente esa luz. El Evangelio es nuestra arma. Y la exhortación, por ejemplo, la lectura bíblica que hizo el pastor Escobar, es una amonestación a nosotros mismos, porque es Pablo hablándole a Timoteo y diciéndole, ten cuidado porque va a pasar esto. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero también van a apostatar de la fe, y eso le puede pasar a cualquier hermano. Esta prédica no es. He tenido que definir el catolicismo romano porque es la iglesia que predominaba en ese tiempo, no habían otras iglesias. Pero hoy día, hermano, el mismo cristianismo necesita una reforma, es decir, un despertar a la luz de las verdades de Dios. Padre, ayúdanos a siempre examinarnos, no pensar de nosotros que somos mejores. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga.
en el de uno. Pero Padre, enséñanos entonces a ver la verdad de tu Evangelio en Cristo, el siervo escogido, por el cual tú trajiste redención, salvación y luz a todas las naciones. Ayúdanos, Dios, y a recordar y a valorar entonces qué es lo que tú, Dios, en este periodo de la reforma, de toda tu obra que hiciste en Europa, en Inglaterra, que no haya quedado allá y no quede allá en el olvido, sino que de toda esa riqueza también seamos enriquecidos de la verdad de tu palabra. Nunca ha habido hombres ni movimientos perfectos, donde no existe iglesia perfecta. Pero sí es cierto, Dios, que tú en tu gracia has concedido periodos de avivamiento de los cuales debemos retener lo bueno. Así Dios permite que en nuestro corazón haya esa actitud y comencemos a valorar, oh Dios, lo grande de tu obra de salvación, que está descrita en tu palabra y la verdad de tu salvación. Sosténnos en medio de tiempo de tanta confusión. Para tu gloria lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.